Buenos días, Iglesia. Y al decir buenos días, Iglesia, antes cuando lo estaba pensando, me imaginaba qué extraño será cuando me ponga delante y vea a 4 o 5 y diga buenos días, Iglesia. Pero lo podemos decir con toda seguridad. Hoy la Iglesia puede demostrar de una manera tan especial que la Iglesia no está unida porque está junta en un espacio físico, sino que está unida porque Cristo es su hilo conductor. Y hoy, desde vuestras casas y lo que estamos aquí, somos Iglesia, somos pueblo de Dios. Y eso es maravilloso. Para los que no me conocen, como han oído, mi nombre es Edwin Marine. Y para los que me conocen, también es Edwin Marine. Tengo el mismo nombre para los dos casos, ¿vale? Me gustaría hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? Si dices que sí, te invito a meditar sobre los argumentos que podrías estar utilizando para decir sí, Dios es primero en mi vida. Si piensas que no, te invitaría a reflexionar por qué Dios no es primero en tu vida. Me gustaría que me acompañaras a el libro de Esdras. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y voy a intentar explicarte un momento en la historia donde para el pueblo de Dios, en ese momento, Dios no era el primero, Dios no era lo primero, no era lo que primero estaba en sus vidas, no era el centro de sus vidas, y tuvieron que reaccionar, darse cuenta de que, aunque ellos pensaban que sí, que Dios era su Dios, tuvieron que reconocer que en ese momento Dios estaba en un segundo lugar y tuvieron que actuar. Así que puede que hoy tú puedas decir Dios está en primer lugar en mi vida, y a través de este pasaje me gustaría mostrarte qué característica o qué cosas siguen al Hijo de Dios, que para Él Dios es lo primero, Dios es el centro de su vida. Al igual que veremos algunas cosas que, si Dios es primero en tu vida, no pueden estar presentes en tu vida. ¿Lo tienen? Seguramente que sí. Capítulo 3 de Esdras, versículo desde el 1 hasta el 6, estará proyectado también. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Al leer este pasaje y recordar un poco la introducción que he usado, podrás pensar, bueno, creo que se ha equivocado, porque vemos a un pueblo que se une en uno solo y edifica el altar y sigue, según lo escrito, una serie de sacrificios y ofrendas a Dios. Entonces, sí habían puesto a Dios primero. Bueno, me gustaría decirte que en este momento ellos reaccionan a una reprensión por parte de Dios. Llevaban 50 años
en Babilonia. 50 años desde que el templo de Dios había sido destruido. En este momento, el templo de Dios, sus paredes estaban quemadas, no tenía cimientos, no había altar. 50 años desterrados en Babilonia, y cuando el rey Darío emite un decreto por el cual les da libertad y les dice: podéis volver a vuestras tierras, pasan 2 años donde ellos se estaban ocupando de sí mismos. Me gustaría que me acompañaras al libro de Ageo. El profeta Ageo es un profeta contemporáneo a este tiempo. Voy a leer los 2 primeros versículos del capítulo 1. Les daré tiempo para que los busquen, aunque también estará proyectado. Voy a leer versículo 1, me parece que está proyectado el 2. No, puedes poner del Ageo, el versículo 1 y 2. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra de Jehová para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová. Han pasado 2 años desde que ellos están en Jerusalén. ¿Y sabes de lo que hicieron durante esos 2 años? Se ocuparon de sus casas, de tener sus casas bien edificadas, bien decoradas. Me parece que el versículo 4 del capítulo 1 de Ageo, Dios le dice, versículo 4, no es el 4. No, sí, el versículo 4, disculpar. ¿Acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Durante estos 2 años, el pueblo de Israel, después de 50 años, sin ofrecer sacrificios, sin adorar a Dios, sin buscar la presencia de Dios, sin buscar el favor de Dios, sin acordarse siquiera de dónde Dios los había sacado, se ocuparon de sus casas lujosas. ¿Sabes? Cuando leía esto, me recordaba a mí mismo en algunas ocasiones, cuando me he ocupado de mis propias cosas, de mis asuntos personales. Primero mi casa, primero voy a estar bien en el trabajo, primero necesito llegar a estos ingresos, primero necesito tener esto, aquello, otro. Y ya después, cuando yo esté bien, cuando yo esté cómodo, cuando yo esté en el lugar donde creo que debo estar, entonces ya me comprometeré con Dios. Entonces le buscaré más, me comprometeré en la iglesia, serviré. Porque hoy día nuestras ofrendas no son carneros, no son ovejas. Hoy día nuestras ofrendas es nuestro tiempo, es lo que damos hoy. Es el tiempo que pasas con Dios en tu casa, ¿no? Aquel pueblo se había ocupado de sus asuntos, de sus cosas durante 2 años después de haber vuelto de la esclavitud, de haber estado desterrados allí en Babilonia. Durante 2 años ocupándose de sí mismos. Alguien que para él Dios es el primero. No se ocupa primero de sus propias cosas, de su yo mismo. Hoy es lo que está de moda. Primero tú. Y después ya veremos. Después los demás, después el resto. Pero primero tú, ¿no? Cuando Dios es primero en nuestras vidas, verdaderamente los asuntos de Dios, los negocios de Dios, forman parte de lo primero de nuestras vidas. Jesús, en un momento que era, en teoría, según nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, no era a su tiempo. Cuando era un niño, creo que tenía 12 años, llega al templo y se pierde allí con los
con los estudiosos, con los maestros, con los doctores, y sus padres están vueltos locos buscándole. Y cuando le encuentran, Jesús les dice, es necesario que yo me ocupe de los negocios de mi papá, de los negocios de mi padre. Ahora, mi pregunta es, en este momento para ti, ¿de qué te estás ocupando ahora? ¿Realmente Dios está siendo primero en tu vida? ¿Realmente Dios está siendo el centro de tu vida, el centro de tus oraciones, el centro de tu tiempo? ¿O estás esperando a primero estar en un sitio, primero estar en unas comodidades, primero haber alcanzado algunas metas quizás? En aquel momento sus metas eran que sus casas estén decoradas, y después de haberlas decorado, aún así decían, aún no es el tiempo de edificar la casa de Jehová. Es posible que si estás esperando un tiempo específico para decir ahora es que estoy preparado para servir a Dios, para ofrecer mi vida a Dios, es posible que ese tiempo nunca llegue. Porque mañana alcanzarás una meta y se te ocurrirán otras cosas. Y siempre tendrás algo que hacer mañana. Siempre vas a tener algo que hacer mañana. Por lo que si Dios no está antes que todo lo demás, lo que vendrá mañana siempre le va a sustituir. Pero hasta aquí ellos lo habían hecho mal. Lo habían hecho bastante mal. Nosotros fallamos a Dios. Esa es la realidad. Y la existencia de los profetas durante aquel tiempo era para avisar al pueblo, para advertirles. Si leemos los libros proféticos, vemos, no hay un solo libro profético donde no haya al menos una advertencia, donde al menos no haya un momento donde el pueblo de Dios estaba mirando hacia otro lado, estaba fijándose en otras cosas. Y cuando hacemos esto, cuando nos fijamos en otras cosas, cuando no nos fijamos en Dios primeramente, si lees el versículo 6 de Ageo, el capítulo 1, versículo 6, dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Y ellos habían sembrado un montón, pero las cosechas era como, se acababan rápido. Cosechaban poco, sembraban un montón, cosechaban poquito. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que estoy en casa o en otro lugar y de pronto siento en el corazón la necesidad de hacer algo, quizás una oración, irme un momento a mi cuarto a buscar del Señor, o sentarme en el sofá con abrir las Escrituras y abrir un libro que no sé por qué lo quiero abrir, pero en ese momento hay algo que arde en mi corazón que me dice, abre ese libro y léelo. Bueno, luego lo voy a hacer. Primero voy a hacer esto y al final te das cuenta de que todo lo que tenías que hacer, has invertido un montón de tiempo, has llegado a hacer la mitad y todavía te falta la otra mitad y ya no hay tiempo para más. Evidentemente no hay tiempo para irte a orar como te estaba llamando Dios. No había tiempo para irte a estudiar la palabra, a leer la palabra como Dios te había pedido. No había tiempo ya para asistir a esa reunión de oración, no había tiempo para asistir a esa reunión de estudio. Se había acabado el tiempo, no habías hecho nada, habías invertido un montón de tiempo, pero se te fue el tiempo a un saco roto. Pero cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, todo nos va mejor. Porque incluso aunque los problemas sigan igual, lo que hay en nuestro corazón no nos permite estar preocupados ni ansiosos, porque descansamos en ese Dios que para nosotros es primero. Y decía que ellos habían hecho, hasta este momento lo habían hecho mal. Pero fijaos, el versículo 12, capítulo 1 de Ageo, capítulo 1, versículo 12 dice, cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. A través del profeta Ageo, Dios decide darles un toque de atención. Mirad, os habéis ocupado de vosotros mismos. Habitáis en unas casas súper bonitas mientras mi casa
donde yo os he dicho que yo iba a habitar, iba a estar en medio vuestro. Mi casa está en ruina. Mientras tanto, vosotros habitáis en vuestras casas súper guays. Y les invita a ir al monte a buscar madera y empezar a reedificar el templo. Y es a partir de aquí lo que hemos leído, los primeros 6 versículos. Es la respuesta a ese toque de atención. Ahora, si tú en esta mañana por un momento piensas, bueno, quizás Dios en este preciso instante, Dios no está siendo primero en mi vida. Dios no está siendo el centro de mis oraciones, Dios no está siendo el centro de todo lo que hago. El centro estoy siendo yo, el centro está siendo mi mamá, el centro está siendo mi padre, el centro está siendo mi trabajo, el centro está siendo mi familia, pero Dios no está siendo el centro. Ahora lo importante es, ¿qué vas a hacer? Ahora que sabes que realmente Dios no es lo primero para ti, ¿qué vas a hacer? ¿Continuarás con tu vida igual? ¿El altar de Dios que hay en tu corazón? Porque ahora es verdad que no tenemos un templo físico, pero dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora ese altar que había en aquel templo somos nosotros. Somos pequeños altares vivos. ¿Seguirá tu altar en ruinas? ¿Seguirá tu altar vacío? ¿O reaccionarás al llamado de Dios y le dirás, Señor, yo quiero que tú seas lo primero? Y empezarás a tomar decisiones que te lleven de una manera práctica, de una manera, no me sale ahora la palabra, pero de una manera genuina y verdadera, no solamente de boca, y no solamente lo externo, desde fuera, sino desde lo más profundo de tu corazón, si vas a decidir en esta mañana que Dios sea lo primero y el centro de tu vida. Si es así, entonces tendrás que hacer lo que hicieron estos hombres en aquel momento. Lo que hicieron no fue ni más ni menos que empezar a obedecer lo que Dios decía. Durante 50 años, si sumamos los dos desde que están allí, 52 años, no habían ofrecido un solo sacrificio. El templo estaba destruido. Y una de las cosas donde el pueblo demostraba, le mostraba a Dios su sumisión, le mostraba a Dios que ellos dependían de Él, eran los sacrificios. A través de los sacrificios, si lees estos primeros 6 versículos del capítulo 3 de Esdras, esos sacrificios les recordaban al pueblo que antes vivían en cabañas, vivían en tiendas de campañas por ahí por el desierto. Les recordaban que antes eran un pueblo esclavo, al igual que tú y como yo anteriormente. Tú y yo éramos antes esclavos, no físicos, pero sí esclavos espirituales del pecado. Esos sacrificios recordaban que necesitaban el perdón de Dios. Había un sacrificio que era por la expiación de los pecados. Cuando tú y yo decidimos que Dios va a ser lo primero en nuestra vida, va a ser el centro de nuestra vida, Dios se convierte en el centro de lo que hacemos. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él, lo hacemos por Él. Pero dice en el versículo 3 de Esdras, el versículo 3 dice que ellos tenían miedo. Tenían miedo. Y por ese motivo edifican un altar. Fíjate, podemos decir, bueno, estos señores empezaron la casa por el tejado. Resulta que no hay templo, no hay paredes, lo poco que hay está quemado. Las columnas están derribadas. Por haber, no hay cimientos. No hay ni cimientos. Así que ellos edifican un altar
y lo ponen en la base original de donde estaba el primer altar cuando se edificó el templo. Pero no hay templo, no hay muros, no hay paredes, solo hay un altar. Y dice que hicieron esto porque tenían miedo. ¿A quién tenían miedo? A los pueblos que les rodeaban. Fíjate, los lugareños que estaban allí en aquel momento no eran judíos. El pueblo judío hacía 2 años que estaba allí, pero los asirios tenían la costumbre de pueblos que conquistaban, pueblos que desterraban de su lugar original y los llevaban y los asimilaban en otros lugares. Así que en este momento ellos están conviviendo con personas que ni creían en Dios, ni obedecían a Dios, y no solo eso, estaban en contra de todo culto que se haga a Dios. No es muy diferente a lo que vivimos hoy. Hoy, mientras tú estás calladito en las redes sociales, todo va muy bien. Pero que no se te ocurra decir algo de tu fe en Cristo. No es muy distinto lo que ellos vivían en aquel momento a lo que vivimos hoy. En los capítulos siguientes vemos que su miedo era real. En cuanto los lugareños que estaban allí, enemigos de su fe, enemigos del pueblo judío, enemigos del pueblo de Dios, se dieron cuenta de que ellos estaban sacrificando y que iban a reedificar el templo, enseguida enviaron cartas al rey Darío. Dice, oye, estos señores que están aquí son malas personas, ¿eh? Estos andan de revuelta en revuelta. Mírate los libros históricos que hay, donde verás que este pueblo es un pueblo rebelde. Va de huelga en huelga. No, su intención era difamar al pueblo judío y que Darío diga, ostras, si este pueblo es un pueblo rebelde que va de revuelta en revuelta, no va a obedecer los edictos que yo emita, ¿no? Su intención era que Darío dijera, oye, esto se para, cerrar, que esto se para. Luego vemos que la obediencia de ellos hacia Dios provoca que los enemigos no solamente tuvieran que aceptar que ellos iban a reedificar el templo, sino que tenían que ayudarles y ofrecerles vacas, becerros, ovejas, carneros, tenían que proporcionarle ofrendas de todo tipo para que ellos sacrifiquen, para que ellos ofrendan a su Dios. Pero estaban en obediencia. Se empezaron a ocupar de Dios, de los asuntos de Dios. Dios empezó a hacer lo primero en ellos. Así que Dios se ocupó del resto, ¿no? Jesús lo enseña de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por la añadidura, ¿no? Ellos se ocuparon de Dios. Mientras antes las cosechas se perdían, ahora no solamente iban a tener cosechas, sino que si les faltaba algo, sus enemigos se lo tenían que dar. A pesar del miedo que ellos sentían, aún así, decidieron primero buscar a Dios. Y empezaron a edificar sus vidas desde lo espiritual, no desde lo físico. No había templo, ¿no? No había muros. No había un lugar santo, no había un lugar santísimo. Ellos empezaron a edificar sus vidas desde lo espiritual. Tú y yo debemos edificar nuestras vidas desde lo espiritual, desde aquí. Por aquí podremos estar muy bonitos, pero aquí esto es lo que tenemos nosotros que edificar, esto es lo que tenemos que ofrecerle a Dios. Este es el altar que debe estar ardiendo día y noche con nuestras ofrendas, con nuestra adoración a Dios, con nuestra alabanza. Pero no solamente se reponen al miedo y edifican aquel altar y ofrecen sacrificio a pesar de que sus enemigos estaban allí, los estaban viendo y podían reaccionar de manera violenta. No solo eso, sino que las ofrendas eran abundantes. Dice en el último versículo de Esdras capítulo 3, el último que hemos leído. Lo encontraré. Versículo 4 me parece que es.
que dice, y todo tipo de ofrendas voluntarias. No solamente cumplieron con la ley. Si lees todo el pasaje otra vez, verás que hay varias veces que se menciona como está escrito, según la ley de Moisés, según el rito. No solamente cumplieron con lo que Dios les estaba demandando en aquel momento, sino que le ofrecieron ofrendas voluntarias, ¿no? ¿Sabes de esas ocasiones cuando dice, yo hago esto, yo sirvo a Dios en esto, yo oro este tiempo, yo le busco en esta lectura cada día, pero quieres más, no te conformas? Hay quien dice, bueno, yo con los domingos ya está bien, yo vengo el domingo y soy una persona súper feliz. Aquellos cumplieron con lo que estaba establecido y no solo eso, sino que dieron aún más de lo que ponía la ley, de lo que les exigía la ley. Con haber cumplido la ley, ya habían estado a cuentas. Pero dijeron, no, vamos a dar más. Vamos a ofrendar. Vamos a llevar ofrendas voluntarias. Y llevaron ofrendas voluntarias de todo tipo. No te conformes con lo que le das a Dios. A veces le decimos, Señor, quiero más de ti. Y a veces yo me imagino a Dios diciendo, yo quiero más de ti. ¿No? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Señor, yo quiero más de ti? No. Seguramente que en algún momento Dios te ha dicho, yo quiero más. Yo quiero más de ti. No te conformes con darle a Dios lo que está preestablecido. No te conformes con darle a Dios lo que está normalmente aceptado como que es lo que le tienes que dar. Cuando creas que le has dado todo lo que le podías dar, busca más y dale más. Hablo de alabanza, hablo de oración, hablo del tiempo que tú inviertes en Dios. Hablo del servicio que tú prestas a través de su iglesia, porque todo lo que haces aquí en la iglesia, o dejas de hacer, lo haces o lo dejas de hacer para Dios. Porque somos una iglesia pequeña, pero la iglesia de Cristo es bastante grande. Así que, si quieres poner a Dios primero en tu vida, debes reponerte a tus miedos. Miedo a que te rechacen, miedo a que te difamen, porque el mundo en el que tú vives ahora están en contra de tu Dios, están en contra de toda fe, están en contra de Cristo. Si quieres poner a Dios primero en tu vida, que sea el centro de tu vida, entonces que tu adoración sea todo lo que Dios es y no todo lo que yo necesito. Durante 2 años ellos se ocuparon primero de lo que yo necesito. Decoraron sus casas, las edificaron. Si Dios es primero en tu vida, debes de entregar mucho más de lo que estás entregando en este momento. El altar era súper importante porque era el lugar de adoración. Era el lugar donde la tierra y el cielo se conectaban, donde todo lo que el hombre podía llevar, el pueblo de Dios podía llevar, era quemado y Dios lo recibía como un olor fragante. Restablezcamos nuestra relación con Dios. Este es el llamado de hoy. Restablezcamos nuestra relación con Dios y permitamos que Él verdaderamente sea el primero en nosotros. Abraham, donde quiera que iba, edificaba un altar para adorar al Señor. Las oraciones de Jonás cuando estaba en el pez adoraban a un Dios poderoso. En vez de pedirle, Señor, sácame de aquí, Señor, tú eres grande y temible. No te ensimismes dentro de ti. Todos tenemos necesidades. Aquel pueblo también las tenía. Pero que tus necesidades, tu vida, no sea el centro de tus oraciones, no sea el centro de tu adoración, sino que en tu alabanza, en tu adoración, en tus oraciones, lo primero sea el Señor.
sea el Señor. Así que ese es mi desafío en esta mañana, que Dios sea lo primero en tu vida. Que Dios sea lo primero en tu vida. Que el Señor les bendiga.